Veremos en el capítulo 3, esto es en el sermón de la semana que viene, que Habacuc aceptó la respuesta de Dios, que básicamente no es otra que yo soy el Dios soberano, yo estoy al control, tú mantente fiel, sea cuales sean las circunstancias que te rodeen. El hecho de que Habacuc aceptara la respuesta de Dios es lo que le llevó a esa declaración de fe que encontramos al final del libro. Pero antes de llegar a esa respuesta que encontramos al final del capítulo 3, el profeta tiene que ver la visión de Dios con sus 5 ayes contra los injustos. Con ello Dios le está diciendo a Habacuc y a todos nosotros, aunque yo haya utilizado caminos que no entiendes, como utilizar, por ejemplo, al impío para juzgar al justo, estate tranquilo, pues llegará el momento que yo juzgaré al impío por su pecado. Y el Señor finaliza el capítulo con un contundente versículo 20. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. La respuesta de Dios, pues, para Habacuc y para todos nosotros es, aunque no entiendas, estate tranquilo, calla delante de mi soberanía, espera en medio de tu sufrimiento y mantente fiel, porque llegará el día en que yo juzgaré y mostraré sobre toda la tierra que yo soy el Rey. El capítulo 2 nos presenta 5 ayes, 5 amenazas divinas. El destinatario de estos primeros ayes fue el imperio babilónico, pero a la vez son 5 advertencias contra todos los tiranos, tanto los de entonces como los de ahora. Me permitiréis que no invierta mucho tiempo en estos 5 ayes y que solo voy a mencionar lo que es lo más relevante. El primer ay es contra la codicia y abarca de los versículos 5 al 8. Es una crítica contra los codiciosos y está ilustrada con la figura del usurero que presta dinero con intereses abusivos. Los babilonios imponían impuestos imposibles de soportar a los pueblos que dominaban. Dios está diciendo, tranquilo, que recibirán el castigo que merecen por lo que están haciendo. En el segundo ay es contra la búsqueda de seguridad mediante las posesiones y abarca del versículo 9 al versículo 11. Este segundo ay es una continuación del primero, pues se inicia con el mismo tema de la codicia y de la desmesurada ambición de riquezas, pero aquí se centra en la motivación que hay detrás de almacenar tanta riqueza, que no es otra que la de buscar falsa seguridad. Aquí se habla de obtener ganancias por medios ilegales con el fin de obtener esa falsa seguridad o estabilidad. El tercer ay es contra la violencia y abarca los versículos del 12 al 14. Parece que los tiranos, los gobernantes y los gobiernos dictatoriales de todas las épocas tienen una manía, una obsesión de querer perpetuar su memoria con grandes monumentos, con grandes construcciones, haciendo pagar a los oprimidos un alto precio por ello, utilizando la violencia para lograrlo. Los versículos 13 y 14 enseñan que en vano intentan hacer tal cosa, porque el fuego quemará todo lo que ellos hacen, lo destruirá todo, porque llegará el momento en que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Isaías 11:9, lo cual enfatiza el hecho de que el futuro no está en manos de los opresores ni de los imperialistas, sino está en manos de Dios. Llegamos al cuarto ay contra los maltratadores, contra aquellos que tienen un trato inhumano, versículos del 15 al 17. Creo que estos versículos son una alusión a la barbarie, al sadismo, al holocausto. Habla de aquel que no tiene bastante con vencer al enemigo, sino que los somete a toda clase de humillación. Dice el texto, los embriagas para ver su desnudez. Habla de la total falta de pudor y de respeto a la dignidad humana. La consecuencia de hacer tales cosas es beber su propia medicina. Y eso fue lo que precisamente le ocurrió al imperio persa con Ciro.
En el versículo 17 hace una referencia a la expolación de los cedros, de los árboles, que hizo precisamente Nabucodonosor en el Líbano, para así adornar todas sus construcciones. Un texto ecológico que se nos dice que no se puede abusar del entorno, que Dios también pasará factura por todo ello. Y finalmente llegamos al quinto ay, el ay contra la idolatría, que abarca el versículo 18 y 19. Este es el último ay y comprende y engloba todos los males de este mundo. La idolatría es la perversión de la religión. Por así decirlo, es la manifestación más grotesca de la perversión humana. Los babilónicos cayeron en la creación de dioses y los crearon a su propia imagen. Y he aquí que pone Dios de manifiesto lo ridículo que es hacer todo este tipo de actos. Y llegamos a la respuesta final de Dios en el versículo 20. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Una invitación a que toda la tierra, a que todo ser humano guarde silencio ante Dios. Es una invitación a serenarse, a mantener una actitud serena, de confianza, de que Dios hará lo que ha prometido, aunque se tarde. Esa actitud de silencio es en la que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Solamente en la medida en que callemos el ruido que hay en nuestro interior, es que podremos escuchar con claridad la voz de Dios. La invitación de Dios es clara. En los momentos de adversidad, de incomprensión, pregúntame, cuestióname, saca todo tu ruido. Y una vez hecho eso, calla. Calla para poder escuchar mi voz. La respuesta de Dios a Habacuc y también a todos nosotros es la siguiente. Aunque no entiendas, estate tranquilo. Calla delante de mi soberanía. Espera en medio de tu sufrimiento. Mantente fiel, porque llegará el día en que yo juzgaré y mostraré sobre toda la tierra que yo soy el Rey. Dejadme concluir con una última reflexión. Los momentos de crisis revelan lo que verdaderamente hay en cada uno de nosotros y sacan a la luz cuáles son nuestras más profundas convicciones. Aquí nos encontramos con Habacuc, un hombre que está en medio de una profunda crisis personal y también social. Y en medio de esa crisis surgen de él no solo preguntas, sino también surgen las más arraigadas y firmes convicciones. Un hombre que considera a Dios como próximo, como cercano, y que por tanto se atreve a ir a corazón abierto y luchar con Dios en oración. Un hombre que cree que Dios es eterno, inmutable, santo, justo, que es el soberano. Un hombre que se sienta a esperar la respuesta de Dios, teniendo plena seguridad de que ésta va a llegar. Y cuando llega, y Dios le dice, calla y espera confiadamente en mí, porque el justo por la fe vivirá, el profeta calla y espera. Y solo abre su boca para pedir un avivamiento y para componer uno de los cantos más preciosos de confianza que jamás se hayan escrito. A nosotros nos puede pasar lo mismo que al profeta, que delante de la pandemia, de este confinamiento y de sus consecuencias, no encontremos sentido a lo que está aconteciendo, no encontremos respuestas ni a las que nosotros mismos nos planteamos ni a las que nos plantean otros. Por tanto, no acabamos de entender el proceder de Dios. Y eso genera tensión, genera dolor emocional y existencial en nuestro interior. Pero también se generan otras luchas que puedes estar luchando con Dios. No todo tiene que ser el dichoso coronavirus.
Pueden haber otras cuestiones que te inquietan, que perturban tu ser interior en este momento. Sea lo que sea. Mi pregunta es, ¿te has atrevido a ir a corazón abierto a Dios? ¿Has luchado con Él sincera y abiertamente en oración? ¿O solamente te has limitado a reflexionar y filosofar en tu mente y a dar vueltas a tus propios pensamientos? ¿Has llevado toda tu angustia y preocupación a Dios en oración? Y en segundo lugar, ¿te has dispuesto a en silencio esperar pacientemente en el Señor? ¿Has callado delante de Dios? ¿Has guardado silencio ante el Dios soberano? Esta es una de las disciplinas que más nos cuestan espiritualmente hablando, porque el silencio incomoda. No es fácil estar en silencio, y mucho menos estar en silencio ante Dios. Uno puede llegar a tener la sensación de que incluso está perdiendo el tiempo estando callado en silencio, sin hacer aparentemente nada. De hecho, hay creyentes que prácticamente no oran porque no lo consideran práctico, piensan que están perdiendo el tiempo y prefieren actuar. Imagínate cuánto cuesta más estar callado delante de Dios en oración. Pero queridos, es necesario pasar por todo el proceso que nos presenta Habacuc. Es necesario no tomar atajos. Sí, es necesario ir a corazón abierto a Dios y atreverse desde el respeto y desde la fe, lanzarle aquellas preguntas que se nos han dicho que no debemos hacerle a Dios. Pero también es necesario esperar en silencio la respuesta de Dios. Es necesario tomar conciencia de que estás delante de su presencia en oración y de que has decidido callar una vez que has expuesto de forma sincera y transparente todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces sigues en oración, pero callado, en silencio, esperando oír la voz de Dios en el silencio. Y he de confesarte una cosa, es tremendo y estremecedor escuchar hablar a Dios, a tu mente y a tu corazón en medio del silencio. A través de un texto bíblico, a través de una profunda convicción que impregna tu mente, tu corazón y toda tu alma. Es tremendo y estremecedor sentir como en medio del silencio Dios te recuerda dónde reside la esencia de la misma existencia, que el justo por la fe vivirá, que lo más importante es haber sido declarado justo por la fe y haber sido declarado un hijo de Dios y que por su gracia, no por nuestros méritos, somos salvos y tenemos vida eterna. Es tremendo y estremecedor sentir como Dios, en medio del silencio, te hace reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante en esta vida, sobre dónde reside el porqué y el para qué de esta vida. Y es entonces, en ese silencio, delante de Dios, cuando entiendes que el porqué de esta vida no es otro que reconocer que Dios es soberano, que Él está al control, que Él es el Señor, que Él es el Salvador de toda tu vida. Es entonces cuando entiendes el para qué de la vida. Esto es, que cada uno de nosotros existimos para glorificarle a Él. Y es tremendo y estremecedor cuando en medio de ese silencio caes en la cuenta de que la única satisfacción en esta vida se encuentra en saberse y sentirse hijo de Dios, en saberse y sentirse amado por Dios. Y finalmente, es tremendo y estremecedor oír como Dios en nuestro silencio y estando nosotros callados, Él nos pregunta, ¿dónde se encuentra tu propósito de la vida? ¿Dónde se encuentra el sentido de tu vida? ¿Dónde y en quién se encuentra la satisfacción de tu vida?
Es tremendamente estremecedor cuando en el silencio de la oración, una vez que tú y yo hemos callado, sentimos que es Él, que es Dios el que nos lanza preguntas trascendentes a nosotros. ¿Dónde está el sentido de tu vida? ¿Dónde está el propósito de tu vida? ¿En dónde y en quién hay satisfacción para tu alma? Y es en medio de ese silencio que Dios nos hace saber y nos dice: tranquilo, que yo conozco de antemano tus respuestas. Yo soy Dios. Yo sé quién eres tú. Tú eres mi hijo. Y yo conozco tu angustia y tu perplejidad. Y te digo, no temas. Yo conozco tus dudas y conozco también tu fe. Y por ello te digo, aunque no entiendas, estate tranquilo. Calla delante de mi soberanía. En medio de tu sufrimiento y en medio de todo lo que está ocurriendo, mantente fiel. Porque llegará el día, puede que se tarde, pero llegará el día en que yo juzgaré y mostraré sobre toda la tierra que yo soy el Señor, que yo soy el Rey. Ruego a Dios que optemos por imitar el ejemplo de Habacuc y que después de haberle lanzado a Dios todas nuestras preguntas desde un corazón respetuoso y lleno de fe, optemos por callar ante la majestuosidad y la soberanía de Dios, esperando pacientemente y confiadamente su respuesta. Y que si abrimos nuestra boca, no sea para otra cosa que para pedir un avivamiento sobre nuestras vidas y la vida de la Iglesia, y para cantar cantos que expresan nuestra confianza plena en Dios, como el siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra en nuestros corazones.